quiero hablar un poco del proceso de investigación, de a dónde llegué, de las preguntas, de dónde surgió todo el proyecto, y quiero como botar una gran pregunta que me la hago todos los días, y es ¿qué le pasa al cuerpo del artista? ¿De dónde surge el problema de investigación? Me pregunté por muchos conceptos como indicar, dirigir, guiar, estimular, motivar, sugerir, transmitir, orientar, conducir, estimular el movimiento del otro. Todo esto surgió desde mi propia experiencia cuando trataba de dirigir otros cuerpos en mis clases técnicas de danza y en procesos coreográficos cuando trataba de dirigir a mis bailarines. Y hace un par de años, como 2 años, algunos de ustedes participaron, creo, en Atlas y Axis, un proyecto que se hizo con la Fundación Ubicua y un poco también con la maestría acá, y propuse una instalación de 30 cuerpos en el techo del planetario y les di a estos 30 cuerpos 3 indicaciones, que eran girar en el propio eje, mover la cabeza desde el Atlas y el Axis y postura de descanso sobre el piso. Entonces me empecé a preguntar cómo provocar en el otro estados en vez de dirigirles con una sola cosa, con un solo movimiento, y en vez de eso provocar estados de movimiento. La educación somática es un reciente campo disciplinario compuesto de varios métodos cuyo interés es prestar atención al cuerpo que vive la experiencia de manera total e integral, el cuerpo subjetivo o fenomenológico, por muchos como una ciencia de cuerpos vivos. No se trata del cuerpo inerte sino activo. Es aquel cuerpo que vive la experiencia en oposición al cuerpo objetivo. Es la totalidad de la persona vista desde sus componentes fundamentales en unidad: cuerpo, mente. Los 5 componentes de una disciplina somática son el uso de retroalimentación sensorial, la calma y la atención que se presta, el aprendizaje a través de la experiencia interna en vez de la imitación, la aplicación del ritmo de hacer y descansar, la exploración del movimiento en vez de la acción de completar ejercicios. La técnica Alexander, de Federico Matías Alexander. Yo no sé si algunos tengan reconocimiento sobre la propuesta de Alexander. Él hace aproximadamente 100 años era actor, se quedó sin voz y empezó a explorar posibilidades de recuperar su voz, y empezó a proponer varios principios. Entre esos está la inhibición, la dirección y el control primario. La inhibición significa parar todos los mensajes neuromusculares para ver si algo ocurre. Estamos muy acostumbrados, todos tenemos hábitos, y estamos acostumbrados a, si nos dicen párese derecho, pues esto es pararse derecho, y estamos acostumbrados a hacer siempre. Y él lo que propone es no hacer. Él llega y establece contacto con la otra persona. A los dedos de Alexander les llaman dedos de mariposa. Es un contacto muy muy sutil para organizar el cuerpo del otro, pero él tiene que partir de la organización en su propio cuerpo. Entonces, en este caso, yo voy a poner mis manos sobre Trixie y yo primero tengo que inhibir, dirigir y entrar en el control primario. Entonces tengo que, es bastante complejo, suena fácil con las palabras que estoy dando, pero el inhibir, el no hacer, es de las cosas más complicadas que hay. Todos, cultural y por muchas otras razones, hacemos. Y aquí simplemente es, yo entro en contacto yo estoy en contacto conmigo misma, y a partir del contacto y de la conexión conmigo misma y de dirigirme a mí misma y organizarme a mí misma, empiezo a dirigir. Ajá, sí, Trixie. Y Trixie puede hablar si siente algún cambio. Los cambios son súper sutiles, pero a nivel de sistema nervioso son radicales. Y cómo a partir de esta dirección en la columna cervical se distensiona absolutamente todo el cuerpo, y las extremidades van a hacer todo el movimiento. Él habla de la relación cabeza, cuello, espalda, y de ahí se dirige el resto de movimiento. Y si yo tengo esta coordinación de cabeza, cuello, espalda, mis extremidades van a moverse sin ninguna dificultad, y yo voy a intencionar mi acción de una manera muy, muy fluida. Y repetir esto: cuello libre, cabeza arriba y adelante, espalda se alarga y se ensancha.
Y de pronto, en la aplicación de todas estas palabras, decirse a ustedes mismos no hacer, o observar qué es lo que sí hacen y tratar de inhibir eso que siempre se hace. Eso no es comprensible. No hacer. El no hacer. No hacer, no, yo no entiendo. Es decir, cuello libre, ¿cierto? La espalda se ensancha. Se alarga y se ensancha. ¿Y cómo no hacerlo? Cuando hay que hacerlo. En la danza tendemos mucho a motivar algo con un objeto, entonces deje caer su cuerpo con el peso con el que cae esto, o cualquier otro objeto, y dejar que el cuerpo siga esa cualidad de la acción que yo provoco en el objeto visual. Y la sinestesia, finalmente, sexto sentido, que se refiere a la sensación o percepción del movimiento. Mi planteamiento es la integración de los medios mencionados en la anterior clasificación, es a lo que le quiero apostar, y de esta manera se propone que quien dirige el movimiento parte de la propia experiencia de la observación de sí mismo para despertar en el otro su sinestesia, su mundo imaginario, su sentido del tacto y su recepción del lenguaje conceptual. En el caso del testigo de movimiento auténtico, él siempre va a percibir al otro desde lo que le pasa a él, y en el momento en el que habla con el otro y le da retroalimentación sobre lo que el otro hizo en movimiento, se la da en primera persona, siempre, porque ahí lo que interesa es lo que le pasa, es lo que me pasa a mí. Si yo te estoy observando a ti y a ti te interesa lo que te pasa a ti, a mí me interesa lo que me pasa a mí, y si yo después empiezo un diálogo contigo, te lo voy a hablar es desde mí. ¿Sí? Yo siento mi articulación femoral relajada al verte sentar de esa manera. Muévase a partir del volumen que siente en su estómago, muévase a partir de el movimiento de su diafragma conectado con el movimiento de sus músculos intercostales cada vez que inhala y cada vez que exhala. Entonces se refiere directamente a lo que ocurre en el cuerpo y a lo que existe en el cuerpo, y no se remite a cosas externas, a metáforas o imágenes. Y aquí básicamente estamos hablando de la relación coxis-corona de cabeza. Y aquí establezco el contacto con el piso, me dirijo desde el coxis, empiezo a empujar desde el coxis, ahora empujo desde la corona de la cabeza. Estos movimientos todos los hicimos en el momento en el que nacimos, aunque si nacimos por cesárea no, si usted nació por cesárea no lo hizo, solo este movimiento. Y de pronto uno gira la cabeza y empieza a empujar desde la corona de la cabeza para salir. ¿Sí? Si alguno de ustedes nació por cesárea, lo invito a que pruebe esto en algún momento, porque no lo va a poder hacer tan bien, no tiene ese patrón establecido desde ese momento que debió ser trabajado. Bien, y una vez salimos, entonces ella empieza a hablar de todos los patrones por los que atravesamos. Entonces empieza a hablar del homólogo, que es simplemente la utilización de la parte de arriba del cuerpo y la parte de abajo del cuerpo. Ustedes si ven a los bebés como 2 mesecitos, ven que sobre el piso, obviamente porque no están sentados todavía, empiezan a hacer esto, solamente mueven o las extremidades exteriores o las extremidades superiores. ¿Sí? Aquí empieza el patrón homólogo, y luego cuando están un poquito más grandecitos, 3 o 4 meses, empieza el patrón homolateral. Entonces si algo llama la atención de él, llama su curiosidad, él empieza a voltear, pero siempre del mismo lado, y empieza a utilizar el mismo lado. Y lo utilizas porque quiere alcanzar y jalar, puede que no logre el objetivo, ¿sí? Porque está aprendiendo a una velocidad increíble, y lo que quiere es alcanzar y jalar, y para poder alcanzar y jalar tiene que establecer contacto y empujar. Y después del homólogo, homolateral, y una vez ya hemos establecido el homolateral, empezamos a gatear, y el gatear ya es el inicio del patrón contralateral o crosslateral, y es lo que nos dispara a ponernos de pie y empezar a caminar. Ella dice que si alguno de nosotros no pasó por alguno de estos patrones, tiene algo mal.